Vamos a utilizar esta pizarrita, no sé cómo se verá porque nunca la he utilizado. ¿Ven la pizarrita que estoy compartiendo? Sí. Ya, gracias. Miren que escribo lindo. La raíz cúbica de 2 elevado a 2. Pregunta, ¿cómo se transforma eso a raíz, a potencia, perdón? Se deja la base 2 ¿Ya? y el 3 pasa dividiendo Bien. y el exponente que está con el 2 pasa a numerador. Súper bien. Como bien nos dice Javier, esto que está aquí, esto, queda tal cual. Yo lo tengo que dejar tal cual como está aquí expresado. Entonces simplemente voy a decir que esto va a ser 2 elevado a 2, porque esa es mi potencia. Ahora, lo único que cambia de esta potencia es que este índice que está acá pasa a ser el denominador de este exponente. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es decir que esto en vez de ser 2 elevado a 2, va a ser 2 elevado a 2 tercios. Ahí me quedo como, vamos a hacer de nuevo. 2, porque si no se puede confundir como número mixto. Elevado a 2 tercios. Esa es la potencia que se asocia a la raíz cúbica de 2 elevado a 2. Pregunta, si tengo la raíz quinta de 7, ¿cuál sería esta potencia? Vamos a dejar que responda otra persona ahora. Catalina Requena, al 7 azar. Alonso. Ya, dale Alonso. 7 elevado a un quinto. 7 elevado a un quinto, súper. Aquí no aparece potencia, no aparece número, por lo tanto nosotros tenemos que saber que escondido aquí hay un 1. Por ende, esto va a ser simplemente 7 elevado a un quinto. Y lo mismo pasa si yo digo raíz cuadrada de 8. ¿Cómo sería esto escrito en potencia? 8 elevado a un medio. Muy bien. Como aquí el 8, de nuevo, no tiene exponente, nosotros decimos que está un 8 elevado a 1. Como aquí la raíz no tiene índice, es por ende que hay un índice que es 2 que no se escribe. Por ende, esto va a ser el 8 elevado a 1, y ese 2 que está aquí pasa al denominador, por lo tanto 8 elevado a un medio. ¿Dudas, chiquillos? No. Ya. Vamos a empezar entonces. ¿Qué propiedades vimos la semana pasada? Lo primero es que, vamos a hacer un recuento rapidito, lo que ya estábamos viendo, cómo pasar de una potencia a una raíz. Propiedad número 1, la suma de raíces, perdón, la multiplicación de raíces de igual índice, al igual que las potencias, multiplicamos lo que está bajo la raíz y conservamos esa potencia o ese índice. Lo mismo pasa para la división, que no lo arreglé, por lo tanto voy a poner el puntito aquí. División de dos raíces de igual índice, conservo la raíz, como son iguales, se mantiene igual, y el A queda dividido por el B. ¿Qué otra propiedad vimos? Porque recuerden que esto es lo mismo que de potencias. Vimos otra propiedad que es raíz de una raíz. Es decir, cuando tengo una raíz y sobre ella otra raíz, al tiro inmediatamente, esto es lo mismo que potencia de potencia, por lo tanto conservamos la raíz y multiplicamos los índices de la raíz. Por ejemplo, raíz cúbica y sobre la raíz cúbica una raíz séptima de 2, por ejemplo, esto no va a ser nada más que 7 por 3, 21, por lo tanto 21 raíz de 2. Se multiplican eso al igual que se multiplican los exponentes de una potencia. Y después dijimos, la última que alcanzamos a ver es que cuando tenemos una raíz y con un exponente, este exponente en particular nosotros podemos hacer el juego que podemos dejarlo dentro de la raíz o podemos dejarlo fuera de la raíz, solamente cuando esta cantidad es positiva, ¿ya? Aquí yo puedo sacar el exponente o colocar el exponente dentro o fuera de la raíz dependiendo de lo que yo necesite.
Y vamos a empezar entonces desde donde quedamos la semana pasada, que es, me parece que esta fue la última propiedad, y decimos, ejemplo. Este ejemplo no sé si lo alcanzamos a hacer. Si no, lo hacemos. Aquí tenemos una raíz de otra raíz. Lo importante es que aquí entre medio no hayan números, ¿ya? Por ejemplo, si esto fuese raíz quinta, chuta, cerré aquí y no voy a alcanzar a escribir, de 2, raíz cuarta de 5, yo aquí no puedo decir que esto va a ser la raíz 20 de 2 por 5, que es 10, por ejemplo. Esto va a estar malo. Yo aquí no puedo juntar estas dos raíces porque entre medio hay un número. Pero ¿qué sí puedo hacer? Recuerden que la multiplicación, vámonos al concepto de potencia. Si yo tengo una potencia y digo 2 por 5, el 5 me quedo medio disparado, elevado a 3, ese 3 está afectando al 2 y está afectando al 5, ¿cierto? Por lo tanto, si yo los quiero separar y tengo que aplicarle la potencia a cada número, eso quiere decir que va a ser 2 elevado a 3 por 5 elevado a 3. Recuerden que estas propiedades son solamente para multiplicación, no para suma. Esto en suma va a estar malo. Ya yo no lo puedo separar en la suma, solo en la multiplicación. Por eso las propiedades van siempre a la multiplicación. Eso en raíces ocurre exactamente lo mismo. Si yo tengo raíz quinta de 2 por raíz cuarta de 5, yo sí puedo separar esta raíz aplicándosela a cada término. Por ende, al igual que arriba, esto va a ser la raíz quinta de 2 por la raíz quinta de la raíz cuarta de 5. Si yo esta raíz la separo aquí y la separo allá, ahí sí voy a tener en forma directa una raíz sobre otra raíz. ¿Ya? Y aquí sí puedo decir que esto va a ser la raíz 20ª de 5. Y esto va a quedar multiplicado por la raíz quinta de 2. ¿Ya? ¿Se entiende esa propiedad, chiquillos? Cuando se está multiplicando, yo puedo separar las raíces aplicándosela a cada término, al igual que la división, puedo separar la división de raíces, si es que se la aplico a todos los términos. En este caso, no tengo números entre medio. Por lo tanto, ¿cuánto quedaría esto? La raíz 20 de 2. Bien, multiplico estos dos, al igual que potencia sobre potencia, y voy a decir que esto va a ser 5 por 4 y mantengo la raíz, por ende, raíz 20ª de 2. Ejemplo B. ¿Qué puedo hacer acá? Ideas para resolver esto recuerden que antes de empezar estos ejemplos vimos dos propiedades. Hay que pasarlo a potencia. 6 que queda con el 7 y pasa el 4 bajo el 7 y quedaría 16, 7 cuartos. 16 elevado a 7 cuartos. Ya. La Javi nos dice que si esto yo lo paso a potencias, quedaría 16 elevado a 7 cuartos. Y eso está correcto. Esto es 16 elevado a 7 cuartos. Pregunta, ¿cómo puedo calcular 16 elevado a 7 cuartos? ¿Puedo decir 16 por 16 por 16? ¿Cuántas veces? 7 cuartos de veces. ¿Tiene sentido que yo diga eso? No. Para calcularlo, no para dejar expresado, para calcular no tiene como mucho sentido. Es una opción muchas veces, Javi, cuando nosotros no tenemos cómo resolver, es una opción pasarlo a fracción, porque así nos ayuda a deslumbrar más o menos qué camino seguir. Sobre todo cuando entre estos dos números, en este caso el índice y el exponente, entre el 4 y el 7 se pueden simplificar. También nos puede ayudar. Pero en este caso nos conviene hacer otra cosa. Recuerden que ese exponente que está acá, como el 16 es positivo, yo ese exponente 7 lo puedo sacar de la raíz.
¿Por qué voy a hacer eso? Porque la raíz cuarta de 16 sí se puede calcular y es un número entero. Pero si yo digo 16 elevado a 7, calculo ese número enorme, 16 por 16 por 16, 7 veces, es un número gigante. Lo calculo, ya, me da no sé cuántos millones, no sé cuánto vale eso. Vamos a estar ahí con un número más grande que la Teletón, no sé. Calculo ese número gigante, y a ese número gigante le calculo la raíz cuarta. Es volverse mono haciendo eso. Y de hecho en la PSU, si tienes 2 minutos, este ejercicio no lo puedes hacer. Te lo saltas, si es que no va a hacer, si es que te va a poner a calcular 16 elevado a 7, yo te recomiendo al tiro que lo saltes. Porque la prueba te va a preguntar ejercicios que no requieran mucho tiempo de cálculo, ¿ya? Por lo tanto, no tiene sentido que te pregunten esto reducido, porque las alternativas van a estar de una forma mucho más simplificadas. Entonces no tiene sentido calcular el 16 elevado a 7. Pero como sí sabemos que esta propiedad nos dice que como este exponente que está acá dentro de la raíz lo puedo dejar aquí afuera, eso es lo que voy a hacer. Entonces me va a quedar la raíz cuarta de 16 y todo eso elevado a 7. Pregunta. ¿Alguien sabe cuánto es la raíz cuarta de 16? 4. Ya, Amanda nos dice 4. Amanda, que la raíz cuarta de 16 sea 4, significa que 4 elevado a 4 es 16. Estoy pensando en otra cosa ya. Ay. ¿Cuánto es la raíz cuarta de 16? Por acá ya tenemos respuestas. Bien, Monse. Yo digo que 2. Dos. Ahora 2. sí, era 2. Porque Estaba 2 pensando en eso, pero después me confundí como que raíz cuadrada y raíz cuarta y ahí quedé. mucha información, ¿cierto? Cuando uno tiene, estás como Piñera, Amanda, no, usted no se equivoque, está pensando más, su boca está hablando más rápido de lo que piensa su mente. Amanda, cosas, va a ser en vez de Piñera y cosas. Bien, Villaray, la Villaray también nos dice que la raíz cuarta de 16 vale 2. Entonces, como todo esto vale 2, la respuesta es simplemente 2 elevado a 7. Y eso ya sí es mucho más simple de calcular. ¿Por qué? Porque en particular hay potencias que ustedes deberían aprenderse de memoria o deberían pensar como de una forma más lógica que les permita llegar más rápido a la respuesta. Por ejemplo, el número 27, el 81, el 243, ¿qué tienen en común? Fíjense en lo siguiente. El 27, el 81 y el 243. ¿Qué tienen en común esos tres números? Se pueden dividir en 3. Todos ellos se pueden dividir por 3. ¿Cómo uno sabe cuando un número se puede dividir por 3? ¿Se acuerdan de eso? Cuando como la suma de cada numerito da como múltiplo de 3. Eso es, cuando la suma de sus dígitos. Ahora, hay una forma más universal, que es tomar el 27 y dividirlo por 3, tomar el 81 y dividirlo por 3, pero ya, bueno. Ahora, si, la gracia es que estos tres números que están acá, si tú sumas entre ellos, no sé si alcanza a escribir aquí un más, si yo sumo, no, me había corrido. Si yo sumo 2 con 7, me va a dar 9. Si yo sumo el 8 con el 1, me va a dar 9. Si yo sumo el 2 con el 4 y con el 3, también dan 9. ¿Cuál es la gracia? Que todo, no quiere decir que todos estos van, perdón, de nuevo, no quiere decir que todos los números que tengan como divisor al 3 van a dar siempre la suma 9. Lo que pasa es que la suma de sus dígitos siempre va a ser un múltiplo de 3. En este caso, el 9 es un múltiplo de 3. Por ende, si yo tengo un número que no es par, porque fíjense que los múltiplos de 3 no van a ser pares, si yo tengo un número que no es par y estoy buscando raíces, lo mismo pasa con las potencias, lo primero que tengo que pensar es si es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las potencias que más se ocupan y por ende las raíces que más se ocupan? Los que tienen que ver con el 2, con el 3, con el 5. Esas son las más recurrentes. Por lo tanto, si a mí me da un número, por ejemplo,
les preguntan, la raíz sexta de 64, lo primero que tengo que pensar es, ya, ¿qué resultado puede ser esto? Chuta, no tengo idea. Pero el 6 con el 4, si lo sumo, me da 10. Por lo tanto, esto no es múltiplo de 9 y por ende, no creo que aquí sea la respuesta 3. Con eso lo descarto al tiro y ya sé que la respuesta no va a ser ni 3, ni 3 elevado, ni 9, ni con potencias de 3. Como el 64 es par, es probable que la respuesta tenga que ver con el 2, porque el 64 es par. Por lo tanto, ahí me pongo a jugar. Ya. 2 elevado a 1, 2. 2 por elevado a 2, 4. Ahí ya voy en potencia 2. Por 2, 8. Voy en potencia 3. Por 2, 16. Por 2, 32. Y por 2, 64. Quiere decir que 2 elevado a 6 me da 64 y por ende la respuesta de esto es 2. ¿Ya? Ahora, si fuese, por ejemplo, raíz cúbica de 125, ¿cómo puedo saber más o menos cuál es la respuesta de esto? No es número par, descarto el 2. Si sumo 1 más 2 más 5, me da 8. No es múltiplo de 3, por lo tanto la respuesta tampoco va a ir en 3. Pero aquí me está diciendo que termina en 5. Por lo tanto, ¿qué opciones tengo? ¿Cuáles son las que se tienen que saber del 5? ¿Cuáles son los números? El 5, 5 por 2, 25, 5 por 3, 25 por 5, 125, y 125 por 5, 625. Hasta ahí, entonces, ¿cuáles son los números? 5, 25, 125, 625. Todo eso son múltiplos de 5. Entonces, de esa manera, el cálculo de una raíz se vuelve más simple, porque ya no me pongo a probar con todas las raíces. Si termina en par, lo más probable es que me ayude por ahí un 2. Si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3, lo más probable es que haya un 3 ahí escondido. Si termina en 5, lo más probable es que la potencia, la solución, sea con un 5. Entonces, esas son raíces que tienen que ir manejando. Lo mismo con potencias. ¿Ya? No sé si les queda claro, chiquillos, si tienen alguna duda de esta propiedad. Para pasar a lo siguiente. Fíjense que aquí solamente por darnos cuenta que ese 7 salía, nosotros resolvemos el problema mucho más rápido. Esa es solo la estrategia que tiene este ejercicio. ¿Cuál sería la respuesta entonces de la raíz cúbica de 8 elevado a 4? B. ¿Qué dice el público? La B. Amanda ya nos dice B. ¿Qué dice el resto? B. Alonso, ¿también Marquito. dijiste algo? Marquito. ¿Cuál sería su respuesta? Isidora, Caso, bien. Estefanía también. Es la N de no tengo idea. Nah. Bien, Lisette, también es correcto. Cristóbal, ¿tú dijiste la N de no tengo idea? Sí, Bien, yo lo dije. Lautaro. Ya. Cristóbal, si tú te enfrentas a este ejercicio, ¿qué estrategia seguirías? Más allá de dar vuelta a la página y seguir con la otra. Bien, Lisette. Sacar calculadora. Sacar calculadora. Chuta. Buena estrategia, pero estamos en la prueba. No sacar calculadora. ¿Qué podríamos hacer? Bien, Lucas. Resolver la potencia que está dentro de la raíz. Ya. Resolvemos la potencia. Si resolvemos la potencia, nos queda raíz cúbica de 8 elevado a 4. 8 por 8 es 64. ¿Ya? Ahí ya vamos en 64, y después tienes que calcular la raíz cúbica. 64 por 8 es 8 por 4, 32. Sobran 3. 6 por 8, 48. 512 o no. Sí. Ahí vamos en 3. Nos falta multiplicarlo por 8 de nuevo.
2 por 8, 16, 1, 8 por 1, 8 y 1 son 9, 5 por 8, 40. 4096. Por lo tanto, esta es la raíz cúbica de 4096. ¿Y el vuelto es? ¿Y cuánto es la raíz cúbica de 4096? Como ¿Hay termina algo? con un número par, ¿se podría sacar con un número par o no? Ya, termina con un número par, entonces habría que ponerse a jugar con el 2. Pero Claro. ¿cuál es el problema, Cristóbal? Mira las alternativas. Las Muy grande. alternativas Ah, no están en potencia. están en potencia. Por lo tanto, ¿tenía sentido resolver el 8 elevado a 4? No. No. Ningún sentido. ¿Qué es lo que podemos hacer? Borrar esto. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo primero es ver que el 8 es un número positivo. Por lo tanto, este 4 que está acá ya no lo voy a dejar aquí adentro, porque como está en potencia todo, me está indicando que no tengo que resolver. El hecho de que esté en potencia me está diciendo no resuelvas. ¿Ya? Entonces, ¿Ya? este 4, déjalo aquí, lo voy a poner aquí arriba. Claro, ¿qué tiene ese Mira la mambo? música un poco, te pido si la puedes bajar. O te voy a silenciar un poquito, ¿ah? Usted después se activa de nuevo. Ah, no era usted. Era la Amanda, no sé quién era. Alguien ahí no está No, yo no era. El medio mambo, cabrón. medio mambo, más está todo pasando. El 18 ya terminó, chiquillo. Cabro, Nah, el esto no 18 cambió. termina el 30 Pueden querer. 31 de pasa? septiembre termina. Termina el 30 de septiembre. Sí, de ahí seguimos con 31. Halloween. No, Hombre. ya. Sacamos Y lo este 4. seguimos hasta que... Sacamos este 4 y lo dejamos afuera de la raíz, que nos ¿Ya? permite entonces decir que vamos a calcular la raíz cúbica de 8, esto es lo primero que vamos a calcular, y a este resultado le vamos a aplicar la potencia 4. Eso es lo que te permite sacar este 4, que te queda una raíz que sí se puede calcular. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? 2, ¿no? Sí, pues 2. 2, po. De hecho, fíjate, todas las alternativas dicen 2. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que ser la raíz cúbica? ¿Para qué te vas a poner a calcular una potencia con 3, con 4, con 5? Si aquí en las alternativas te están diciendo que tiene que ser un 2. Porque, ¿cómo tú sabes cuál es la raíz cúbica de 8? El resultado, es decir, el 2 elevado a esta potencia, me tiene que dar el resultado de aquí abajo. 2 Claro. elevado a 3, pregunta, 2 elevado a 3, ¿es 8? Ahí 2 por 2, 4 y 4 por 2, sí. Es 8 entonces, ¿cierto? Por ende, la raíz cúbica de 8 es 2. Y aquí nos queda entonces la respuesta de la raíz, que es 2, con el exponente 4. Si estas alternativas no estuvieran en potencia, yo ahí tendría que decir 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Por lo tanto, esto va a ser como resultado final, esto va a ser 16. Pero no me están pidiendo eso, me están pidiendo en potencia. Por lo tanto, aquí te puedo decir que la alternativa correcta, entonces, es la letra La B. ¿Se entiende? Ah, no era la N, ¿eh? Sí, No ahora era la sí N. caché. No era la N, ¿ya? Entendí. Ahora, ¿de qué otra manera se puede hacer este mismo ejercicio si ustedes no se acuerdan que porque por lo general esta propiedad no se recuerda mucho porque no se ocupa mucho? Pero ¿de qué otra forma lo pueden haber resuelto? Es más largo, eso sí. Yo voy a decir que el ejercicio es la raíz cúbica de 8 elevado a 4. Chuta, 8 elevado a 4 igual es un número grande. Pero aquí me están diciendo me están soplando. De hecho, las gracias de la prueba PSU es que te sopla alternativa, te sopla la respuesta, te va indicando más o menos por dónde va el camino. Y el camino va aquí con una potencia de 2. Entonces, yo me doy cuenta que el 8 lo voy a escribir como un 2 elevado a 3. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Entonces, en vez de decir raíz cúbica de 8, voy a decir raíz cúbica de 2 elevado a 3. Y todo esto va a estar elevado a este 4 que está aquí arriba. Solamente cambié el 8 por un 2 elevado a 3. Bueno, por propiedad de potencias, aquí solamente estoy ocupando propiedad de potencias, esto va a ser lo mismo que la raíz cúbica
¿De 2 elevado a cuánto? 12. A 12, ¿cierto? Y de nuevo, chuta, tengo de nuevo propiedades de raíces o raíces que no conozco, entonces, bueno, lo paso a potencia, porque no conozco trabajar con raíces, lo paso a potencia. El 2 elevado a 12 va a quedar igual, y el denominador del 12 va a ser un 3. Esto es una fracción. ¿Cuánto es 12 dividido en 3? ¿El 3 cabe cuántas veces en el 12? 4. Por ende, esto simplemente vale 2 elevado a 4. Y listo. Llegué a la misma respuesta. Fíjense que aquí hay algo interesante. Como esto es una fracción, yo aquí puedo simplificar al tiro y me evito pasar por este paso de la transformación, porque yo ya sé que esto va a ser una fracción, por lo tanto simplifico al tiro acá. El 12 y el 3 simplificado en 3, queda 4 y aquí queda 1. Y al haber una raíz con un índice 1, la raíz desaparece y simplemente me queda el 2 elevado a 4. Ahí tenemos varias formas de llegar a la misma respuesta. Y aquí, en este segundo camino, no utilicé propiedades de raíces, solamente la definición de una raíz que viene a ser una potencia. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Preguntas de esto No. o de cualquier ejercicio que hemos visto? Voy a borrar ahora. Siguiente entonces. Raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64. Ojo con las alternativas. Recuerden que eso les ayuda. Se puede, pues, en este caso, ¿se pueden sumar los índices de la raíz o no? Se puede multiplicar. Recuerda que Ya. aquí la propiedad Es como la E. potencia de potencia es multiplicación. Es No la E. es la E. Pero ¿cómo que no? Si miren, multiplica el índice de la raíz cuadrada por el ¿Ya? índice de la raíz cúbica y eso da 6. ¿Ya? Y ahí le da el índice 6. Y la raíz, nada. ¿Va bien lo que está Creo que haciendo? la A. La A. Aquí tenemos en el chat distintas opiniones. Está un poquito más dividido. Daniel dice que siempre la A es la opción. Delante me equivoqué, tía, no era nada la N, era la Y. ¿Por qué la Y? De ya entendí. De ya entendí. Hay una estrategia en la PSU que se utiliza, hay gente que la ha utilizado y les ha funcionado, yo no digo que hagan eso, pero ya como último recurso, hay personas que marcan una única alternativa en las, bueno, en este caso van a ser 65, en las 80 preguntas. El año pasado, yo no sabía si habían alumnos que lo hacían o no, pero como el año pasado estuve con el tema de la PSU acá en la sede del colegio, y recogí los facsímiles y ordené las cajitas y todo eso, tuve acceso a las respuestas, a las hojas de respuestas. Y efectivamente, habían pruebas que contenían así, las 80 preguntas, la misma alternativa, la misma. Hay un video en YouTube que de hecho dice así como, con eso te aseguras una base de como 450 a 480 puntos. O sea, si Vamos a tu ver si funciona para el ensayo PSU. ustedes no la hagan aquí, sí. Si sus expectativas son puntos, marquen toda la misma alternativa. Tampoco, Lautaro, ni la una ni la otra. Ya con eso aumentaste las probabilidades de chuntarle un 33. Vas aumentando probabilidades. Ya, de aquí Igual a que las 7 también preguntas más la... ¿Cómo, Cristóbal? De aquí a las 7 preguntas más en la A. A ver si funciona. También me tocó tomar hojitas que decían no más PSU, así en la parte de las respuestas, de la hoja de respuestas, sí, todo, no más PSU. Ya, Entendido. veamos, porque aquí está más dividida la cosa.
Dicen la D, la B, la A, pero en general están entre la A y la D. Ya. Como bien nos dijo Cristóbal, una opción sería juntar estas dos raíces y decir que eso en el fondo, entonces, como aquí hay un 2, decimos que esto va a ser la raíz sexta de 64. ¿Ya? Esa es una opción rápida también de resolver. Pregunta, ¿cuánto es la raíz sexta de 64? No puede ser 3, no puede ser 3 porque 6 más 4 son 10, 10 no es múltiplo de 3, con eso descarto. No termina en 5, no puede ser 5. ¿Cuál es lo más lógico que me queda decir? Miren la respuesta, el 2, el 4, el 8. ¿Qué tienen en común ahí? Sabía. Como está ahí la bandita que ya... 2. El 2, ¿cierto? Bien. Por Ah, yo ende, dije la. pregunta, 2 elevado a 6, ¿es 64? Eso es lo que tenemos que comprobar. 2 elevado a 6, ¿es 64? Creo que no es, profe. Todo el rato. Según 2 mi elevado a 6. calculadora dijo que sí. Recuerden que tienen que saberse de memoria 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 es 64. Por lo tanto, la raíz sexta de 64 es 2. Listo. Me Ahí faltan tenemos... 143 potencias más. Claro, te faltan poquitas. Ese es un primer desarrollo. Otro desarrollo. Darnos cuenta que la raíz cúbica de 64 es 4. 4 elevado a 3 es 64. ¿Por qué 4 elevado a 3 es 64? Porque como ya dijimos que 2 elevado a 6 es 64, recuerden que del 2, de este 4 yo lo puedo descomponer en un 2 por 2. Por lo tanto aquí queda 2 elevado a 2 y todo eso elevado a 3. Que es lo mismo que 2 elevado a 6. Por lo tanto, aprenderse 2 elevado a 6, 64, es lo mismo que aprenderse que 4 elevado a 3 es 64. Y aquí calculamos la raíz cúbica de 64, que es 4. Por ende, todo esto se reduce simplemente a calcular la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. 1. Alternativa entonces, A. Yo le dije que era la A. Tú me dijiste que era la A. Entonces, de Y aquí en las 6 que adelante, vienen también. de aquí en adelante son todas A. Todos somos A. Hashtag, todos somos A. Siguiente. La raíz cuarta de la raíz quinta de menos 2. Hasta la próxima. E. Muy bien, Kinan. Kinan, ¿tú dijiste la E? Sí, profe. Ya. Pregunta. ¿Por qué? Porque no se pueden aplicar las propiedades ya que es un número negativo. Se puede, pero en O sea, algunos sí, pero casos. no. De hecho, se puede. Aquí yo puedo decir que esto es la raíz 20ª de menos 2. Pero el problema es que esta alternativa no está acá, porque este contexto lo estamos trabajando en los reales, en R. Pregunta, ¿en los números reales de índice par existen raíces negativas? No. No. La raíz 20ª de menos 2 no existe, porque recuerden que cuando la cantidad subradical es negativa, para que sea un número real, necesitamos que este número sea impar. ¿Qué pasa en este caso? Como este caso es un número par, aquí aparecen los famosos números. ¿Qué número aparecen acá? Gracias. Los números chilenos, no sé. Los números, esos números que son bien difíciles. Complejos. Complejos. De aquí nacen los números complejos, de raíces cuyo índice es par y la cantidad subradical es negativa. Chuata, 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 José Alfredo. Se me quedó pegado el computador. Vamos a ver si esto me ayuda. No. Pégale un guate. Y si dejo, tampoco. ¿Cómo han estado, chiquillos?
Ahí sí. Sí, Ah, ¿cómo esto? ¿Nosotros bien? sí, Hola. es importante saber cómo ustedes han estado. Ahí sí. Ya, ya, no me interesa cómo están, 35 sigamos con la segundos. clase. Ya, yo les decía, cuando tenemos raíces de índice par, como en este caso, que es raíz 20 de menos 2, aquí aparecen los números complejos. Por ejemplo, para que se den cuenta que no son complejos, porque es lo que viene después de esto, en la clase siguiente. Ujú. Raíz cuadrada de menos 4. Chuta, qué difícil, no tengo idea. Este es un número complejo, porque es muy difícil. Pero pregunta, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 2? Perdón, estoy soplando la respuesta. Estoy como Piñera. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? Ya les dije, es 2, ¿cierto? La raíz cuadrada de 4, 2. Pero como este es un número negativo y eso los números reales no existen, vamos a decir que esto va a ser 2i. Y con eso se soluciona todo. Y eso, queridos míos, es un número complejo. Eso es un spoiler de las clases siguientes. Ah, qué buena. Para lo que nos convoca, en este caso, como esto va a ser la raíz, va a dar un número par, y este número es negativo, eso los números reales no existen, por lo tanto la alternativa es E. Esto no es un número real. Y más allá yo me podría inclinar por esta. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo esto, me va a dar la raíz 20ª de menos 2. Y en todas, el 2 que está bajo la raíz es positivo. Si esto hubiese estado aquí ahí, podría haberla marcado. Pero si aquí en el enunciado hubiese dicho en los números reales, me permite decir entonces que la alternativa es la letra E. ¿Ya? Mi Preguntas, lóbulo chicos. parietal está haciendo parkour. Si no es para entonces no es tan difícil. Yo digo eso, pero es como que me meto a una clase de biología, cachando cero. Ya. Hay dos Está bien. propiedades que, si bien es cierto, no se ocupan mucho, igual es importante conocerlas, o sea, no se ocupan tanto así como tal, así como con este nombre, pero en el fondo es una de las más utilizadas en el cálculo mismo, que tiene que ver con amplificar raíces, es decir, agrandar esta raíz, aplicarles potencia. ¿En qué consiste esto? Cuando ustedes tienen una raíz, imagínense, voy a dar aquí un ejemplo al tiro, la raíz cúbica de 2, por ejemplo. Y yo tengo un ejercicio en que yo necesito que esto tenga otro número, porque no me sirve así como está, porque no puedo hacer ningún cálculo. ¿Qué puedo hacer? Puedo escribir esta misma raíz, pero con otros números, ¿ya? Es como cuando ustedes decían, por ejemplo, tengo la fracción 1/2 y la estoy sumando con la fracción 1/4, chuta, pero tengo distinto denominador, entonces voy a convertir esto en otros números equivalentes para que tengan el mismo denominador. Y uno ahí lo amplifica, ¿cierto? En raíces se hace exactamente lo mismo. Yo tengo una raíz que con los números que está no me sirve porque no la puedo juntar con otra. Y necesito hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amplificar esta raíz, igual que en las fracciones. Y para eso, vamos a multiplicar este exponente, o este índice, y este exponente por el mismo número, porque en el fondo lo que estamos haciendo es trabajar con fracciones. Por ende, yo puedo amplificarla a la potencia que quiera, y lo que hago es multiplicar el índice y el exponente por un mismo número. Por ejemplo, si tengo la raíz cúbica de 2, y yo necesito que esto me quede raíz de lo que sea, pero que aquí abajo haya un 4, porque siempre tienen que ser de la misma potencia, yo lo puedo hacer. Puedo transformar ese 2 a un 4. La pregunta es ¿cómo? Para que este 2 de aquí se transforme a un 4, yo necesito aquí arriba ponerle un exponente 2. Y como aquí lo estoy cambiando, lo que hago es multiplicar este índice por el mismo 2. Entonces, lo que he conseguido con eso es que la raíz ya no sea raíz cúbica, sino que sea raíz sexta. Y este 2, que queda elevado a 2,
ahora entonces, déjenme, que me está mostrando el antivirus. No, ¿qué onda? ¿Pero por qué la tecnología me hace estas malas jugadas? Espérense que me está abriendo algo de antivirus. No quiero, Descargó esto a Royal por otro lado. quiero pagar esa membresía. Ya. Repito, amplifico aquí por 2 y aquí por 2, y entonces lo que me queda es la raíz sexta, y este 2 elevado a 2 se transforma en el 4 que yo estaba buscando. La raíz sexta de 4 es lo mismo que la raíz cúbica de 2. Es exactamente lo mismo, valen el mismo número. Porque recuerden que esta expresión de raíces no es nada más que una potencia con expresión fraccionaria, con potencia fraccionaria. Por ende, esto va a ser a elevado a 1 partido por n. Y si yo esta fracción la multiplico arriba y abajo por el mismo número, que es lo que hacemos cuando sumamos fracciones, simplemente esto se va a transformar en un a elevado a m partido por n por m. No sé si se entiende. Y esto que está acá pasa a ser de nuevo el índice de la raíz. La Amanda se nos está volviendo loca ahí, que se ríe de sola. ¿O se ríe de mí? ¿Se está riendo de mí, Amanda? Profe, Dígame. yo entendí, pero no entendí en qué momento aplico esto. ¿Por qué hago esto? Pregunta, Kinan. ¿Por qué hacemos eso? Porque a un profe de matemáticas se le ocurrió decir inventemos propiedades y que se las aprendan de memoria. No. Créeme que existe una explicación lógica para todo esto. ¿Cuándo aplicamos esto? Ahora con un ejemplo quizás quede más claro. Cuando vamos a comprar pan. Cuando vamos a comprar pan, ¿cierto? Y de hecho, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve este tipo de propiedades? Para resolver ejercicios como este. Por ejemplo, raíz cúbica de 2 por raíz cuadrada de 3. ¿Qué propiedad podrían ocupar acá para poder multiplicar esas dos raíces cuando las alternativas están todas en una única raíz? ¿Cómo yo junto estas dos cosas si los índices son distintos y las cantidades subradicales son distintas? Aplicando esa propiedad. Aplicando esa propiedad. Qué bueno que dijo propiedad porque le entendí otra cosa. Aplicando esa... Dice que cuestión no piense cosas. Ah, ya cuestión. Entendí otra cosa. Yo dije, chuta. Pero No, yo dije aplicando esa cuestión. Aplicando esta cuestión. Apliquemos esta cuestión. Voy a... Antes que eso. Para aplicarla, para poder multiplicar raíces, recuerden que yo necesito que los índices sean iguales o las cantidades subradicales sean iguales. ¿Qué voy a hacer? Estos dos numeritos que están acá, el 2 y el 3, lo voy a transformar a un mismo número. Nunca se saquen de la mente la suma de fracciones, porque es lo mismo. Cuando tú sumas fracciones y los denominadores son distintos, tú amplificas para que los denominadores sean iguales, ¿cierto? ¿Me siguen con eso, chiquillos? Sí. ¿Sí? Sí. En este caso, yo necesito que los índices sean iguales, por lo tanto voy al mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo entre el 3 y el 2? ¿Cuál es el número en común que tienen? ¿Cuál es el múltiplo común? Como ahí nos dice Amanda, el 6. Como una vez dijeron así, 6. No sé si ustedes lo ven así como 6 o como 4, porque no sé si se ve al revés. Le estaban diciendo así que la respuesta era 6. Y la persona escribió 3. ¿Es al revés? Ahí. Escribió 6. O sea, la persona escribió 3 en la pizarra y él le dijo, pero si eran números romanos, 5 y 6. Fome, el chiste es matemático. Ojo, la tarde le Ya. El mínimo entre el 3 y el 2 es 6, ¿cierto? Por ende, lo que vamos a hacer es que este 3 se va a convertir en un 6 y este 2 se va a convertir en un 6. Lo mismo que las fracciones. ¿Por cuánto multiplico este 3 para que se transforme en 6? Por 2. Por 2, ¿cierto? ¿Por cuánto multiplico este 2 para que se transforme en 6? Por 3, ¿cierto? Como estoy multiplicando aquí afuera, necesariamente tengo que sí o sí escribir aquí adentro la misma potencia. Aquí va potencia 2, aquí va potencia
3. ¿Me siguen? Sí. Esto queda entonces así. Aquí multiplico 3 por 2, aquí multiplico 2 por 3, y aquí agrego la misma potencia 2, y aquí agrego la misma potencia 3. ¿Qué consigo con eso? Que ahora me queda raíz sexta de 2 elevado a 2 por la raíz sexta de 3 elevado a 3. ¿Se entiende? Sí. Y ahora ya sí conseguí que estas dos raíces tengan el mismo índice, las dos sean índice 6. ¿Qué hago cuando dos raíces se están multiplicando y tienen el mismo índice? La junta y queda como el índice sexto y después Sí. multiplica el 2 elevado a 2 por el 3 elevado a 3. Súper bien, las junto. Por ende me queda raíz sexta de 2 elevado a 2 por 3 elevado a 3. 2 elevado a 2, 4. 3 elevado a 3, 27. Por lo tanto, esto va a ser la raíz sexta de 4 por 27, y eso es la raíz sexta de 108. Y listo. Ahí hemos buscado... Qué complejo. Qué complejo. ¿Complejo? Vamos a ver el ejercicio ahora, y ahora sí me va a decir que es complejo. Esta raíz que está acá, la vamos a dejar así expresada, no tiene mucho sentido calcularla, pero esta es una aplicación en donde en el fondo lo que hicimos fue amplificar la raíz, y esto también se ocupa cuando ustedes, algo parecido se ocupa cuando ustedes quieren ordenar raíces de menor a mayor o de mayor a menor, que es ejercicio típico de PSU, que les da 4 raíces, o raíces y números enteros, y les dice, ordene de más grande a más chico, o de más chico a más grande, da lo mismo. El tema es que aquí, desde un ejercicio en donde no teníamos ni igual índice ni igual cantidad subradical, hemos logrado juntarlos simplemente amplificando. ¿Ya? ¿Cuánto sería entonces la raíz cuarta de 8 por la raíz cuadrada de 2? ¿4 por 8, profe, cuánto era? ¿32? 32. Ah, entonces ya sé. ¿Cuál? Entonces, Creo que la D, ¿o no? ya, allá tenemos una respuesta. Ujú. ¿Qué Es la dice M. esto? M. ¿Qué significa la M entonces? Me perdí. Amanda, correcto. Javi, correcto. Cami, correcto. No se pierda, es muy simple. Es que me dio la B, no sé por qué. La B, A ver, espera. Sí, me ya. dio la B, no sé por ¿Qué qué. fue lo que hiciste? Lo ¿Cómo mismo, llegaste a esa B? creo. Espera que la B, lo boté, no sé dónde quedó. Aquí está, ya lo encontré. No me equivoqué, no me pesqué. Aquí hay Voy aprendiendo. varias opciones. Recuerden siempre que la opción de transformar todo a potencia siempre está aquí, el as bajo la manga. Siempre resulta si es que no me acuerdo de las propiedades. Transformen a potencia y vean qué pasa. Pregunta, el 8, ¿qué potencia tiene ahí? ¿Cómo lo puedo transformar en una potencia? ¿Qué potencia tengo escondida? El 8 escrito como potencia, ¿cuánto sería? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Vamos a hacerlo por ese camino. Raíz cuarta, entonces la mantengo igual.
Y el 8 lo voy a cambiar a un 2 elevado a 3, porque este es mi as bajo la manga, porque yo no me acuerdo cómo se trabajan las raíces. Y esto va a ser raíz cuadrada de 2. Chuta, no me acuerdo de las potencias, de las raíces, perdón. Y estas dos cosas son distintas, por lo tanto no las puedo juntar. ¿Cómo se escribe esto como potencia? La raíz cuarta de 2 elevado a 3 como potencia, ¿cómo sería? 8 elevado a 4, ¿no? Ya. No es 8 elevado a 4, sería 8 elevado a 1/4. Recuerda que el 8 está elevado a 1. Ah, ya. Y eso queda tal cual y ese 4 pasa al denominador. Pero acá, raíz cuarta de 2 elevado a 3, recuerden que el 2 elevado a 3 queda igual. ¿Y qué pasa con ese 4 que es el índice que está aquí? Pasa dividiendo. Pasa tres. dividiendo aquí el exponente. ¿Y cómo sería la raíz cuadrada de 2? ¿Como potencia? 2 elevado a 1/2. 2 elevado a 1/2. Porque el 2 está elevado a 1, y este 2 que está aquí escondido pasa al denominador. Y aquí lo que tengo es una multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué se hace cuando se multiplican dos potencias que tienen la misma base? Se suma el exponente. ¿Qué tenemos que sumar entonces? El 3/4 con 1/2. El 3/4 más el 1/2. ¿Cuánto es 3/4 más 1/2? ¿Cómo se hace rápidamente? 5/4. Se multiplica 5/4. 5/4, ¿cierto? Lo voy a hacer igual. Multiplico arriba y abajo por 2. Este multiplicar arriba y abajo por 2 es lo mismo que estábamos haciendo delante con las raíces. Amplificamos. Entonces me queda finalmente 3/4 más 2/4. Y eso va a ser entonces 5. De nuevo, más que cosa. 5/4. Por ende, estas dos cosas, lo mismo que decir raíz cuarta de 2 elevado a 5. ¿Está esa respuesta? No. No está así tal cual. Pero aquí tenemos un raíz cuarta y aquí tenemos un raíz cuarta. Parece que por ahí va la respuesta. ¿Qué nos faltaría hacer? Resolver la potencia que está dentro de la Resolver raíz. la potencia. Bien. ¿Cuánto es 2 elevado a 5? 32. 32. Por lo tanto, esa es la correcta. ¿Ya? Ese es un Media racha que camino. llevo. ¿Ah? Media racha que llevo. A la tercera fallo. ¿Qué la wea? Correcto. Ensalada de Confirmo. números. Es mucho, chiquillos. Es Pero normal que me piénsenlo salga como como una loco. potencia. ¿Qué otra opción tenemos aquí para resolver? ¿Qué otra opción? Es igualar estos índices, que es en el fondo muy parecido a lo que estábamos haciendo, que tiene que ver cuando tú sacas mínimo común múltiplo, porque de ahí viene en el fondo. Si yo igualo estos índices para poder multiplicarlas, lo que voy a decir es que esta raíz, que es raíz cuadrada, la voy a transformar en una raíz cuarta. La primera queda igual porque ya tiene una raíz cuarta. Y aquí multiplico por 2 el índice y multiplico por 2 el 1 que está aquí escondido que nos anota. 2 por 1 es 2 y este índice 2 se transforma en ese 4. Entonces me queda raíz cuarta de 8 por raíz cuarta de 4. Y ahora estas dos raíces son iguales. Conservo la raíz y multiplico los números que están bajo la raíz. 8 por 4 es 32, por lo tanto, raíz cuarta de 32. Otro camino para el mismo ejercicio. ¿Preguntas, chiquillos? No, ni una. ¿Dudas? Ahora sí es la M. No, perdón, la Y. Ahí sí. ¿La Y? Daniel, Rosny, Vale Carrasco, Estefanía, Jaime, Ana, Sol, consultas, María Ignacia, Monse. Hola María Ignacia, ¿cómo está? Qué gusto verla, aunque sea su nombre. Leonardo, Paula, Geraldí. ¿Es normal, Ana, entenderlo? Todo claro por acá. ¿Sí? Qué bueno, si tienen duda interrumpen.
Es normal, Ana, que de repente tú te pierdas un poco porque en sí mismo el concepto o el símbolo que se utiliza para una raíz muchas veces es poco cotidiano. Muchas veces uno no lo ocupa. Entonces, ¿ah? Ahí es. Reitero, retomo. Las raíces, muchas veces uno se pierde, Ana, porque te decía que el símbolo que se utiliza para trabajar esto es poco cotidiano. Uno está acostumbrado desde más chico a trabajar con otros símbolos. El concepto de potencia en general se utiliza bastante y el concepto de raíces se ocupa en ciertos momentos. Entonces, como tú no lo ocupas todo el día, todos los días, es fácil perderse. Pero si tú tienes la mentalidad de que esto es lo mismo que una potencia, se vuelve mucho más ameno el trabajar con raíces porque no es aprenderse propiedades nuevas, sino que es trabajar exactamente lo mismo. De hecho, yo la otra vez les dije, el concepto de raíz, de potencia y del logaritmo viene todo de esta ecuación. De esa ecuación salen las tres cosas. Y tiene que ver con la pregunta que tú haces. Vamos a ver lo siguiente. Ojalá que traten de no matarme cuando escriba esto, pero voy a intentar hacerlo lo más claro posible. Voy a decir, caso 1, el C es mi incógnita, ¿ya? Entonces, voy a partir de otra forma, voy a partir por el caso más difícil, el logaritmo. ¿Por qué? Porque a nadie le gustan los logaritmos, ¿cierto? Tú vas a decir que, ¿sí? Logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuánto es eso? Chuta, no tengo idea cuánto es el logaritmo en base 2 de 8. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión muy rara, el logaritmo nunca lo he visto, se ocupan caleta, de verdad los logaritmos se ocupan muchísimo. Pero en lo cotidiano cuando uno dice a comprar pan, no, pues no lo voy a ocupar, uno dice deme logaritmo en base 2, 8 kilos de pan, no dice eso. Entonces es poco probable que uno lo ocupe así, tal cual, en tu día a día. Pero en los modelos que rigen nuestro planeta, sí tienen muchas aplicaciones. Entonces la pregunta es, el logaritmo en base 2 de 8 va a ser un número que yo no conozco, pero que si el 2 lo elevo a ese número, me da como respuesta el 8. Entonces fíjense que cuando yo aquí este b lo transformo en mi incógnita, aparece el logaritmo, porque lo que estoy buscando es mi exponente. Si este b yo no lo conozco, es porque tengo un logaritmo. Por ejemplo, 2 elevado a x es igual a 5. De aquí aparece un logaritmo, porque el exponente es mi incógnita, que es lo mismo que estoy diciendo acá. Fíjense que es todo un tema del ciclo, igual que las raíces, igual que las potencias. La base elevado al resultado tiene que ser el argumento, que es lo mismo que decir aquí que mi exponente es el número que estoy buscando, porque estoy buscando el exponente del 2. Después, las raíces. ¿Cómo funcionan las raíces? Las raíces uno dice, ya, raíz, la misma que estábamos viendo recién, raíz sexta de 64. ¿Cuánto es la raíz sexta de 64? La respuesta es 2. Y de nuevo, ¿por qué? Porque 2 elevado a 6 es 64. Fíjense, de nuevo aparece el ciclo de la potencia. El número elevado a este otro número me da como resultado este número. En los tres conceptos es lo mismo. En la raíz cúbica, la raíz sexta de 64, mi incógnita es el resultado que se transforma en la base. Si este A es mi incógnita, yo este número estoy buscando. La base, elevado a ese exponente que es el índice, me da 64. Y por último, una potencia cualquiera, 2 elevado a 3. ¿Cuánto es 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 es 8. ¿Por qué? Porque 2 por 2 por 2 es 8, o porque la raíz cúbica de 8 es 3, que viene, es 2, que es lo mismo que decir acá que la respuesta a la incógnita va a ser el C. ¿Ya? Estos tres ejemplos son exactamente lo mismo en términos de desarrollo de cálculo,
con la única diferencia es que tú pones el acento en dónde está tu respuesta, qué es lo que estás buscando. Pero todo responde nada más que a un ciclo de una potencia. Hay un número que elevado a otro número, me da como resultado, adivinen qué, un número. Y a eso en el fondo, por eso siempre decimos que las raíces, las potencias y los logaritmos vienen exactamente de la misma ecuación, que es esta ecuación que está acá. ¿Ya? Así es que, si bien es cierto, claro, volviendo a la pregunta de Ana, si bien es cierto, es complicado de repente porque uno no está acostumbrado a trabajar con estos símbolos, pero si todo esto, todo siempre lo pasas a una potencia, puede que sea mucho más amigable el trabajo con las raíces. ¿Ya? Veamos lo siguiente. Cuando también se ocupa esta misma propiedad, y esto lo más probable es que lo hagan cuando vieron sus clases de raíces, lo hayan trabajado, y es en la PSU de la parte de raíces, esta es la que más se utiliza, que tiene que ver con la composición de una raíz. ¿Qué es lo que es eso? Cuando tú ingresas números a una raíz, o en su efecto, cuando tú sacas de la raíz ciertos números que puedas calcular. Lo mismo que vimos recién, amplificaciones de raíces, es lo mismo que componer una raíz. Por ejemplo, yo tengo un numerito afuera de la raíz, lo que yo puedo hacer es ingresar este número dentro de la raíz. ¿Cómo ingresa? Con el mismo, como potencia, con el mismo índice de la raíz. En palabras simples, si yo tenía delante, ¿se acuerdan del ejercicio que había, no sé qué exactos números eran, raíz cuarta de 2, raíz quinta de 3, y aquí delante nosotros dijimos, yo no puedo multiplicar el 4 por el 5 porque tengo este 2 aquí entre medio, aquí me sirve. Yo puedo sacar este 2 de aquí y colocarlo aquí adentro para que me quede raíz de raíz. ¿Cómo hago eso? Mantengo la raíz que está aquí afuera, que es la raíz cuarta, y este 2, al ingresarlo dentro de la raíz, tiene que ingresar con ese mismo número como potencia. No es porque sí, es por un tema súper lógico. Y es lo siguiente. Si yo este 2 lo ingreso, la raíz me va a quedar raíz quinta, y ahora sin ningún número entre medio, este 2 ingresa como un 2 elevado a 5, y ese número está multiplicando al 3. Entonces ahora yo aquí tengo dos raíces que quedan juntas, y puedo decir que la raíz veinteava de 2 elevado a 5 por 3. Sea el número que sea, me da lo mismo. ¿Por qué tiene que ingresar este número como potencia? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué ingresa como un 2 elevado a 5 y no simplemente como un 2? Porque así sí, pues porque... Así me enseñaron cuando estaba en el colegio. Porque si entra tiene que estar afectado también por la cuestión de arriba. Eso Bien. mismo. Si entra a la raíz, decir 2 y decir raíz quinta de 2 son dos números totalmente distintos. Entonces, ¿cómo yo hago que el número siga siendo 2 sin alterarlo? Ingresándolo a él como potencia. ¿Por qué? Porque cuando yo después los quiera separar, si es que quiero hacerlo, lo voy a dejar así solito. Raíz quinta de 2 elevado a 5 por 3, porque a mí lo que me permite, recuerden que las propiedades van en un sentido, pero también en el otro, y generalmente uno lo enseña así, y después cuesta visualizar que también a la inversa me sirve, y puedo hacer exactamente lo mismo. Aquí yo entré ese 2, es cierto. ¿Por qué tiene que entrar como un 2 elevado a 5? Porque cuando yo separe estas dos raíces, como se están multiplicando, las puedo separar, y me va a quedar la raíz quinta de 2 elevado a 5 por la raíz quinta de 3, estos 5 se van a cancelar, y esto va a seguir siendo el mismo número 2. Aquí yo no he alterado el 2, sigue siendo 2, escrito de una forma distinta, una forma que a ti te acomode, una forma mentirosa que de repente la llaman. Porque, otra explicación del por qué. Si yo tengo 2, voy a borrar todo esto. Si yo tengo 2 raíz quinta de 3, ¿cómo yo hago que ese 2 entre? Amplifico el 2 de la misma forma en que lo hicimos recién. Voy a decir que el 2 ahora se va a escribir
como un raíz quinta de 2 elevado a 5. Fíjense que yo puse una raíz y puse la misma potencia, porque en el fondo sigue siendo 2. Y esto va a ser multiplicado por la raíz quinta de 3. Y aquí lo que yo tengo es una multiplicación de raíces con igual índice. Por ende, conservo el índice y multiplico lo que esté bajo la raíz. Entonces, siguen siendo lo mismo. Esta es como la muestra, no es una demostración, es una muestra del por qué cuando tú ingresas un número a la raíz, ingresa con esa potencia. Ojo, a la inversa. Esta misma propiedad a ti te sirve cuando tú vas a calcular raíces. Por ejemplo, raíz cuadrada de 8. Vamos a ver una aplicación al tiro que es la que más se usa. Que muchas veces no se muestra que por eso pasa esto. Raíz de 8. Raíz de 8, así tal cual como está, no se puede calcular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con ese 8 de tal forma que me quede un numerito más pequeño. Y al quedarme un numerito más pequeño, sea más fácil de trabajar. El 8 en particular, ¿cómo yo lo puedo escribir? Díganme dos números que multiplicándose, porque recuerden que las propiedades son para la multiplicación, dos números que multiplicados den 8. 4. Que no sea 8 por 1. 2 por 4. 2 por 4, ya. 2 por 4. ¿Qué vamos a hacer con esto? Aquí, como estas dos cosas se están multiplicando, que es, no, para que sea más directo, para que se note más con esta propiedad, voy a decir que esto va a ser 2 por 2 elevado a 2, que es lo mismo que el 4. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a separar estas dos raíces, porque como se están multiplicando, yo las puedo separar. Y entonces me va a quedar raíz de 2 por raíz cuadrada de 2 elevado a 2. Claramente, cuando uno hace esto, no es necesario hacer el paso a paso. Yo solamente lo estoy explicando paso a paso y por eso se vuelve más largo y más tedioso, porque así espero que me pueda explicar de mejor forma. ¿Qué me permite eso? Eliminar ese 2 con esa raíz, porque ambos tienen ahí el 2 escondido, por lo tanto se simplifican. Y esto va a ser simplemente raíz de 2 por 2, que es lo mismo que decir 2 raíz de 2. Aquí se ve una aplicación de esta propiedad, que funciona, como les digo, en ambos sentidos. Ustedes pueden ingresar números, como también pueden sacar números de la raíz, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de esto. Ahí también la descomposición, que en el fondo es sacar el número. Vamos a ver un ejemplo de esto para ver si queda más claro. Raíz, no raíz. 3 por raíz cuarta de 2. ¿Cómo quedaría esto si yo quiero que ese 3, vamos a hacer así súper simple, esto no es probable que no se ocupe, pero para que se entienda. ¿Cómo quedaría ese 3 si yo quiero ingresarlo a la raíz? ¿Cómo entra ese 3 a la raíz? 3 elevado a 4 por 2. Bien. Este 3, para que ingrese, tengo que dejarlo con la misma potencia que está acá. Por ende, esto va a ser raíz cuarta de 3 elevado a 4 por 2. Y eso va a ser 3 elevado a 4 es 81, y 81 por 2 son 162. Por lo tanto, la raíz cuarta de 162 es lo mismo que 3 por raíz cuarta de 2. ¿Ya? Ahí un ejemplo en donde ingresamos. Recuerden que cuando el número ingresa a la raíz, ingresa con la misma potencia. A la inversa, si tuviésemos una raíz ya calculada, o sea, perdón, una raíz cualquiera, raíz cuadrada de 162, raíz cuadrada de 162. Voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora al revés. Y este es el que más se ocupa. De verdad, chiquillos, esta es la propiedad que más se utiliza. Cuando tú quieres descomponer raíces, porque te permite hacer otros cálculos, como suma de raíces, como resta de raíces, que tiene que ver un poquito con el álgebra. Para esta descomposición, como las propiedades son solamente para multiplicación y división, tenemos que pensar en dos números que multiplicados den 162 y que al menos uno de ellos tenga una raíz exacta que podamos calcular. Dos números que multiplicados den 162 y que uno de ellos se pueda calcular su raíz cuadrada.
Ustedes me dicen. ¿Qué números son los que estamos buscando? ¿81 y 2? 81 y 2. 162 es lo mismo que 81 y 2. Pregunta, ¿me sirven esos números? ¿El 81 o el 2 tienen raíces cuadradas que se puedan calcular? Ay, no. Sí. ¿El raíz de 2? El raíz de 2 no, pero el 81 sí. El de 81 sí, po. ¿Cuánto es la raíz de 81? 9. 9. Por lo tanto, esto de aquí lo voy a escribir como raíz de 81 por 2, que me permite, como se están multiplicando, separar las raíces. Recuerden que cuando multiplicamos raíces con igual índice, las juntamos en 1. Yo aquí estoy ocupando la propiedad al revés. No las estoy juntando en una, las estoy separando. ¿Por qué? Porque como aquí el 81 sí tiene raíz exacta, entonces yo este número lo puedo calcular. Y eso va a ser 9 raíz de 2. Entonces cuando nosotros trabajemos con estos números, va a ser más simple trabajar con 9 raíz de 2 que con raíz de 162. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que cuando nosotros hacemos esta descomposición, los números que utilicemos, al menos uno, tenga sea un número de una raíz que se pueda calcular. Les digo un ejemplo al tiro. Raíz de 12. Ya, dos números que vamos a descomponer en raíz de 12. Dos números que multiplicados den 12. Ah, me pueden decir ustedes, 6 por 2, ¿cierto? Pregunta, ¿me sirven estos números? No. No. ¿Porque la raíz cuadrada de 6 la podemos calcular? No. ¿Raíz cuadrada de 2 la podemos calcular? No. Tengo que buscar otros números que multiplicados den 12. ¿Cuáles serían esos números? El 3 y el 4. Entonces, esto va a ser raíz de 4 por 3. Y aquí decimos, ¿cuánto es la raíz de 4? ¿Qué? 2. Bienvenida, Amanda, a la clase de matemática del día lunes 21 Es de que como que se septiembre. me quedó pegada, entonces como que no Ah. escuché lo que dijo. Ya. Descompusimos entonces el raíz de 12 en raíz de 4 por 3, ¿cierto? La pregunta es, ahora esto lo vamos a calcular. Ya lo tenemos listo porque el 4 sí tiene raíz exacta. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. 2. Por ende, esto va a ser 2, y mantenemos el raíz de 3, que es el número que no puedo calcular. ¿Me quedé pegada yo o la Amanda? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Se escucha. Profe, ¿usted no se quedó nada pegado? Sí, se escucha. Es la Amanda, ya. Gracias, chiquillos, me siento aquí como las típicas clases. ¿Han visto ese meme que me lo mandó mucha gente? De que las clases son como una sesión de espiritismo. Millaray, ¿estás por ahí? Isidora, ¿estás por ahí? Sí, el espiritismo. ¿Me escuchas? Dame una señal si estás. Ya. Para esto se utiliza, chiquillos. Vamos a ver ahora un ejemplo de un ejercicio PSU, que son los típicos que aparecen. Ah, no. Me voy a saltar un poquito este. Ah, no vean eso, no vean eso, no vean eso. Ah, no lo anoté. Ya, pueden ver eso. Para la respuesta le saco pantallazo por si acaso. Vamos a hacer un ejercicio de este. Ah, es que estaba en la guía, el primer ejercicio era. Supongamos, raíz de 12 más 3 veces raíz de raíz cúbica de... No, no me sirve raíz cúbica. De nuevo. Raíz de 12 más raíz de 8. Un ejercicio simple. Raíz de 12 más raíz de 8. No me digan que esto es raíz de 20, por favor. Recuerden que no se pueden sumar raíces que tengan distinto cantidad subradical. Esto igual que en el álgebra.
Si las raíces son iguales, yo las puedo sumar. Por ejemplo, 2 raíz de 2 más 3 raíz de 2, yo puedo decir que son 5 raíz de 2. Porque las raíces son iguales, entonces yo digo, aquí tengo 2 por un lado, aquí tengo 3 por otro, por lo tanto en total tengo 5 de la misma cosa. ¿Ya? Pero aquí yo no las puedo sumar así como están, porque el 12 y el 8 son distintos. Y no puedo sumar las cantidades subradicales porque son distintas. ¿Las ¿Qué puedo puedo hacer? multiplicar? Y tampoco las puedo calcular porque no son raíces exactas. Y las No, pero me refiero, ¿las alternativas puedo multiplicar? no las puedes multiplicar porque te están diciendo que hay que sumarlas. Ah, pues ya. ¿Qué hay que hacer en este ejercicio? Lo mismo que hicimos recién. Componerlo. Descomponerla para que tú la vayas Composición. achicando. ¿Cómo tú sabes que una raíz ya está lista, que está en su mínima expresión? Por lo general, no siempre, pero para los que trabajan en la PSU, generalmente trabajan con estos números, cuando la raíz es un número primo. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, ya raíz de 7 de repente. Pero en general se trabaja con esos números, con raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Como aquí hay un raíz de 12 y un raíz de 8, lo más probable es que tenga que descomponer. Entonces, ¿qué digo? Dos números que multiplicados den 12. Ustedes me dicen que al menos uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta. 4 y 3. Porque el raíz de 4 sí lo puedo calcular. El raíz de 3 no, pero no importa, ya puedo calcular el raíz de 4. Y aquí me equivoqué, no me sirve el raíz de 8, porque ustedes no me dicen nada. Pero raíz quedaría con 4 y 2, pues, ¿Cómo? que la raíz de 8 quedaría como 4 y 2. Ah, sí, pues sí me sirve. Bien, Amanda, está atenta. Estaba pensando que me quedaba un 3, nada que ver. Bien, Amanda. El gallo, bien. Ya, el 8, como ya nos sopló la Amanda, ¿cuánto es 8? Dos números que multiplicados den 8. 4 y 2. De nuevo, pues está bien, pues no me sirve. Ven que... Déjenme pensar, creo que debía haber hecho este ejercicio antes, porque se me ocurrió aquí en la práctica. Déjenme pensar aquí primero. Raíz de 12, otro ejercicio que me sirva. Ya. Este sí. Y borramos todo, ya. Ahora sí, vamos a rebobinar la clase y vamos a hacer este ejercicio. Raíz de 12 más raíz de 75. Ahí sí me sirve. Ya. De nuevo, estas dos raíces son distintas, no se pueden sumar, entonces tenemos que descomponer. Cuando no se pueda, siempre hay que descomponer. Dos números que multiplicados den 12, ya nos dijeron, 4 por 3. Pregunta número 2. Dos números que multiplicados den 75, y que al menos uno de ellos tenga raíz exacta. 25 por 3. 25 por 3. Por ende, aquí voy a decir que esto va a ser 25 por 3. ¿Me sirven esos números? Sí, porque el 4 y el 25 tienen raíces exactas. Esos son los números que vamos a sacar, porque esto se queda entonces como un raíz de 3 más un raíz de 25 por 3. Entonces aquí para ir saltándonos pasos, decimos al tiro, ¿cuánto es la raíz de 4? Por lo tanto, aquí saco el número ya con su respuesta. La raíz de 4 es 2. El 3 no lo puedo sacar. Por lo tanto, el 3 se queda dentro. Raíz de 12 es lo mismo que 2 raíz de 3. ¿Se entiende, chiquillos? Número 2. Vamos con el raíz de 25 por 3. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. Bien. Por ende, este va a salir como un 5 porque ya lo calculé. ¿El raíz de 3 se puede calcular? No. Por ende, castigado se queda adentro de la raíz, y esto nos queda 2 raíz de 3 más 5 raíz de 3. Aquí las dos raíces sí son iguales. Por ende, yo sí las puedo sumar, pero no estoy sumando las raíces. Yo no puedo decir raíz de 6. Lo que sumo es la cantidad de raíces de 3 que hay. Aquí hay 2, aquí hay 5. ¿Cuántas hay en total?
Gracias. De raíz de 3. 7 raíz de 3. Para esto se ocupa la propiedad que recién estábamos viendo, cuando tú en el fondo tienes que ir ingresando o sacando números de la raíz. ¿Ya? Tarea para la casa. Ejercicio. Este ejercicio salió en la prueba PSU de este año. Creo que era como la pregunta 6 o 7. Si P vale raíz de 20, Q vale 5 raíz de 4, R vale 3 raíz de 8 y S vale 8 raíz de 2, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Aquí hay un ejercicio en donde hay que ordenar quién es más grande, quién es más chico, quiénes son iguales, si es que hay alguno que son iguales. Les pido que no lo hagan con calculadora. La próxima clase vamos a retomar desde aquí, y lo primero que vamos a preguntar es la respuesta a este ejercicio. ¿Ya? Anótenlo, por favor. Listo. Y ahora, después de anotarlo, lo piensan toda la semana. Sí, claro. Ahí cuando ustedes estén en sus noches, de repente aburridos, y yo cansada, yo decía, y cuando estén ahí aburridos en su habitación, entonces dicen, la profe dejó una tarea y la raíz de 20, pero por favor no lo hagan con calculadora porque no tiene ningún sentido, chiquillos. Ustedes en la prueba no van a poder usar calculadora, así que piénsenlo, resuélvanlo, busquen, analicen y me dicen la respuesta la próxima semana. ¿Anotaron todo el ejercicio, chiquillos? Pantallazo. Sí, ¿Pantallazo? pantallazo. Igual lo voy a mandar por el grupo. Sé que soy media odiosa. Chiquillos, antes que se me olvide, recordarles, porque al principio de la clase no habían tanto, recordarles que la clase de lenguaje no va a ser mañana, por situaciones del profesor, la clase no va a poder ser mañana y va a ser el jueves a las 6, ¿ya? Se traslada del martes al jueves, por esta semana solamente. Y lo otro es la charla del día miércoles. Quienes quieran inscribirse, mándenme un WhatsApp para poder enviarles el link para la clase, para la charla de la Santa María.